Hablar de asesinos en serie es hablar de Jeffrey Dahmer, Ted Bundy o Harold Shipman. Sin embargo, así como en la mayoría de aspectos, a los latinos los dejamos rezagados. Y en ese sentido muchos prefieren que nos sigan dando la espalda. Pero siendo francos, el mundo entero ve con admiración a los psicópatas. Muy probablemente esta afirmación sea motivo de censura, pero de no ser correcta, mafiosos como Pablo Escobar o genocidas como Adolf Hitler no tendrían devoto alguno. Creo que inconscientemente sentimos esta admiración hacia los psicópatas porque son capaces de actuar como nosotros no, desligando los pensamientos de las emociones. Teniendo en cuenta esto, y que los mismos son tratados como a unas celebridades, decidí hacer un top de las mayores mentes criminales latinas de la historia, decantándome no por número de muertes, más bien clasificando a estos asesinos por su modus operandi. Entre más interesante resulte la forma en que cometieron sus crímenes, mejor posicionados estarán. Así que sin más preámbulo, arranquemos. Pedro Alonso López nació producto de las relaciones sexuales entre su madre y un cliente. Este sería el punto de partida a una serie de acontecimientos que lo marcarían, como dormir en el mismo cuarto en el que su progenitora ejercía su oficio, o que la misma constantemente lo agredía tanto física como sexualmente. Pero el suceso más traumático experimentado por Pedro tuvo que ver con el destierro de su hogar padecido con escasos 9 años. Obligado a vivir en la calle, se enfrentó a una dura realidad. La basura se convirtió en su fuente de alimentos, el concreto en su lecho. Empezó a consumir bazuco, a ser actor en contiendas callejeras y a sufrir en diversas ocasiones de abusos sexuales perpetrados por hombres mayores. Esta vida tan caótica lo condujo a prácticas acreedoras de un cupo en la cárcel, lugar donde volvería a ser violado, pero por última vez, pues Pedro Alonso, motivado por la venganza, ejecutaría a sus verdugos. Aquel suceso, matar, despertó al fin en Pedro al monstruo de los Andes. Puesto en libertad, decide viajar a Perú, sitio donde daría inicio a su recorrido homicida. En tierra inca, abusó y asesinó a más de 100 niñas de tribus indígenas. En una ocasión, cuando intentaba raptar a una niña de una tribu, fue enterrado vivo hasta el cuello, con su cabeza llena de miel para que las hormigas se lo comieran vivo. Pero como si la devoción de Pedro fuese cierta, una misionera que casualmente pasaba por el lugar, lo salvó con la condición de entregarlo a la policía. La misionera lo liberó, dándole la oportunidad a Pedro de fugarse a su natal Colombia. Simultáneamente con su estancia en tierras cafeteras, empezaron a desaparecer muchas niñas, y nuevamente el destino, esta vez jugando en su contra, a través de un desborde rubial permitió que víctimas que él mismo había escondido salieran a flote. Eso y el fallido intento de secuestrar a una niña en un centro comercial lograron que Pedro nuevamente fuese encarcelado y en modo de confesión delató: perdí mi inocencia a la edad de 8 años, así que decidí hacer lo mismo a tantas muchachas jóvenes como pudiera. De este personaje no se tiene rastro alguno, pero aseguran que sigue con vida. Puede estar en cualquier lugar, a cualquier hora, probablemente de día, al acecho aún con 74 años, porque como él mismo manifestó, el momento de la muerte es apasionante y excitante. Algún día, cuando esté en libertad, sentiré ese momento de nuevo. Estaré encantado de volver a matar. Es mi misión. Mucho tiempo atrás, a mediados del siglo pasado, existió en la provincia de Tucumán un joven llamado Florencio Fernández. Dicho joven, por cosas de la vida, coincidió con el estreno de la película Drácula de Todd Browning. Quedó tan fascinado con el filme que empezó a emular el comportamiento del personaje interpretado por Bela Lugosi. Al ser Tucumán un lugar tan tranquilo y escenario de intensas olas de calor, puesto el crepúsculo, las viviendas permanecían con las ventanas abiertas. Lo que desconocía el pueblo es que por sus calles deambulaba la auténtica reencarnación del conde de Transilvania, el cual
aprovechando semejante ventaja, ingresaba a las casas y con un martillazo en la nuca inmovilizaba a sus víctimas. Luego, como si se tratase del mismísimo Drácula, las mordía en el cuello hasta dejarlas muertas, para después ingerir la sangre. A simple vista, José Antonio Rodríguez Vega da la impresión de ejercer como un importante corredor de la bolsa. Es más, cualquiera se atrevería a afirmar que es un reputado empresario. Sin embargo, la relevancia de este cántabro radica en un oficio ajeno al mundo financiero. Al Mataviejas, como es conocido, se le señala de ser el responsable del asesinato y violación de 17 ancianas. José Antonio no se escapa de aquellas narraciones que describen a los psicópatas como personas dotadas de amabilidad, educación e incluso sensibilidad. Sin embargo, como es costumbre en este tipo de seres, siempre queda una rendija que permite ver sus verdaderos instintos. Los primeros indicios de tendencias psicopáticas en este hombre se reflejaron aquella noche en la que golpeó a su padre porque los quejidos de éste lo irritaban. Esa misma noche su madre lo echó de la casa, sembrando en José Antonio el deseo por querer matarla y violarla. Frustrado, prometió desahogar ese deseo a como diera lugar, dirigiendo su visión a mujeres unidas por la longevidad, soledad e inseguridad. Mujeres a las que José Antonio realizó un minucioso estudio en el que compiló datos como horas de salida, visitas recibidas o actividades realizadas. Teniendo un sólido conocimiento de las necesidades que la anciana demandaba, se presentaba en el domicilio como albañil, ofreciendo además sus cualidades para la plomería y la carpintería. Estando en el domicilio, mientras conversaba con la vieja, José Antonio de forma sutil se acercaba. Si sus intenciones no eran consentidas, inmediatamente aplicaba la fuerza, o así lo describió él mismo en uno de sus relatos. Me lancé sobre ella y empecé a meter la mano. Empezó a chillar, me notaba excitado, me lancé, nos caímos, y en cuando le tapé la boca, me parece que hubo penetración. El Mataviejas nunca se tomaba la molestia de trasladar el cuerpo a otro sitio, ni siquiera los ocultaba dentro de la misma casa, pues al ser sus víctimas mujeres de la tercera edad, los médicos siempre concluían que la muerte era provocada por una insuficiencia cardíaca, algo natural en personas de esa edad. Lo que desconocían los médicos es que dicha insuficiencia fue provocada por un tercero. Así es, José Antonio asfixiaba a las ancianas sabiendo que el dictamen de los médicos jugaría a su favor. Pero ¿quién iba a imaginar que un tipo tan inteligente fuera tan descuidado? En una de las tantas viviendas que visitó, dejó olvidada su tarjeta de presentación, esa en la que se grababa la información suficiente para investigarlo y condenarlo. Pagó solo 11 de los 400 años a los que fue sentenciado. En la cárcel, un reo conocido como el Zanahorio le propinó 100 puñaladas que acabaron con su vida. El anterior personaje nos ha dejado claro que el cálculo es una virtud propia entre psicópatas, pero el siguiente nos demostrará que la proporción puede variar dependiendo del individuo. Lo poco que se conoce de Luis Gregorio Ramírez Maestre es a través de sus víctimas, mismas que alguna vez ejercieron como mototaxistas y que compartían características perseguidas por su cazador: jóvenes de baja estatura y delgados. Luis Gregorio contrataba el servicio de transporte que estos jóvenes prestaban para dirigirse a destinos remotos, recibiendo siempre respuestas positivas, pues a mayor distancia recorrida, mejor remuneración. Mientras atravesaban cualquier tramo inhóspito, Luis estrangulaba a su piloto, para posteriormente atarlos en las profundidades de algún bosque. El mismo asesino de la soga explicó la complejidad de su sofisticado sistema de lazos que constaba de un amarre simultáneo entre piernas, brazos y cuello, obligando a sus víctimas a mantener sus extremidades en absoluto reposo, sobre todo las inferiores, pues para evitar lesiones traqueales debían extenderlas con una elevación de 45 grados, dirigiéndolos a una muerte cruel y lenta. Sin importar por cuánto tiempo se prolongara el espectáculo, Luis, tranquilo y paciente, se quedaba a presenciarlo.
Las autoridades sostienen que el móvil que condujo al monstruo de la soga a cometer dichas atrocidades se limita al lucro, ya que vendía los vehículos de sus víctimas. Sin embargo, repetir este procedimiento 60 veces no es una cuestión motivada por el dinero. Y aunque él trate de distorsionar la realidad haciéndole creer al mundo que es imposible que una sola persona realice tales actos, y aunque tenga lógica para nosotros, las personas normales, la mente de esta clase de seres trabaja de una manera que jamás llegaremos a entender. Guilla Murano perteneció por mucho tiempo a la clase media argentina, o fue así hasta que su sagacidad le permitió desposar a un magnate capitalino. Aquel le procuró una vida llena de privilegios que nunca lograron saciar la codicia de la provinciana, pues Murano, una mujer que lo tenía todo, de repente se halló seducida por el mundo del crimen. Su primer y único delito tendría lugar aquella tarde en la que departía junto con sus más cercanas amigas. Guilla les propuso un negocio en el cual debían invertir una cantidad considerable de dinero que a posteriori se multiplicaría. Encantadas, sus amigas accedieron, pero con el pasar de los días no se vio reflejada ni la ganancia ni la inversión. Inmediatamente las amigas de Guilla le reclamaron y la estafadora entendió que se había metido en un gran lío. Así que para limar asperezas y con la mayor amabilidad del mundo, visitó a cada una de ellas y les preparó té con galletas. Todo parecía haber terminado en los mejores términos, así que Guilla se marchó tranquila a su casa. Al cabo de unos días, la llamaron para informarle que sus amigas estaban muertas. En los funerales, la que con mayor ímpetu lloraba era Murano, preguntando a gritos cómo había sido posible, y siendo ella la artífice de dichos homicidios. ¿Recuerdan aquel té que con tanta amabilidad le había preparado a sus amigas? Pues estaban dosificados con cianuro. Y ella fue encarcelada, teniendo un efímero momento de gloria tras su liberación, pero saldando su deuda con el destino, viviendo los últimos días de su vida completamente abandonada en un asilo. Miguel Ángel Vargas fue un indigente venezolano que practicó el canibalismo. Desde muy temprana edad ya dejaba ver reflejadas sus irregulares tendencias, pues entonces mataba animales para comérselos o en su defecto ingerir la sangre. No hay nada relevante en esta trayectoria antropofágica, sino hasta su condición de indigente. Como tal, la primera víctima fue Cruz Baltasar Moreno, un compañero de calle al que asesinó y del que confiesa haberse comido el corazón crudo. Insaciado, empezó a frecuentar un parque conocido como el 12 de octubre en Venezuela. Allí, con una lanza artesanal en mano, atacaba a aquellos que trotaban por el lugar, especialmente a los de apariencia fornida, pues según él, estos individuos poseían cuerpos sanos y por ende con mejor sabor. Era tal la obsesión de Don Ángel con el canibalismo, que como si hablase de un animal, clasificaba las partes humanas según la calidad y el sabor. Su cata concluye que la porción más exquisita es la correspondiente a la zona abdominal, incluso más que los ojos, esos que él siempre prefería consumir en sopas. El recorrido de este caníbal terminó cuando la policía encontró alrededor de su primitiva vivienda restos de cuerpos, tales como cabezas, pies y manos. Cuando ingresaron a la vivienda, encontraron en recipientes carne humana preparada para cocinar. Actualmente, con 66 años, el comegente se encuentra recluido en una cárcel de mínima seguridad en Venezuela. Y bueno, gente, eso ha sido todo hasta hoy. Espero hayan disfrutado del video. Háganme saber a través de los comentarios cuál fue su asesino favorito. Y comenten además si están interesados en una segunda parte del video. Ha sido un placer atenderlos. Nos vemos el próximo viernes a las 6 de la tarde con este video titulado Breve ensayo sobre la homosexualidad.